Dios bendiga a todos en el cierre de una semana más. Algo que tenemos que nosotros reconocer y entender es que cuando nos encontramos con el propósito de Dios para nuestras vidas, con la voluntad, con los planes que Él tiene para con nosotros, vamos a terminar muy bien. La Biblia nos muestra cómo terminó David. David fue un hombre que tuvo el corazón conforme al corazón de Dios, aunque hubo desaciertos y hubo equivocaciones, pero que en su momento él supo rendirse a Dios y encontró la salida a sus problemas, arrepintiéndose y buscando la misericordia de Dios. En Primera de Crónicas, en el último capítulo, el 29, en el versículo 28, leemos lo siguiente. Y murió en buena vejez, hablando de David, lleno de días, de riquezas, de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. David pasó a la historia. Cuando Jesús vino, la gente lo exaltaba y le decía: Jesús, hijo de David. Añoraban el reinado de David. Fue el segundo rey de Israel después de Saúl y lo hizo bien. En términos generales lo hizo bien. Agradó a Dios. Vio la gloria de Dios. Israel vivió uno de los reinados más hermosos de toda su existencia en manos de David. Y ese es Dios. Cuando nos encontramos con el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, así es que terminamos. David anduvo en los caminos del Señor, amó a Dios, fue lleno de su espíritu, se deleitó en Dios y vivió agradando a Dios y terminó en la manera como lo describe la palabra. Lleno de días, es tal vez como hablar de una persona hoy de 90, 95, 100 años. Lleno de riquezas, primeramente las riquezas espirituales, la presencia de Dios indudablemente estaba con él. También atesoró dinero, oro. Tenía un patrimonio personal. De eso fue que él aportó para la construcción del templo que su hijo Salomón le iba a hacer. Lleno de gloria, fue exaltado, fue reconocido, fue engrandecido. Dios se encargó de exaltarlo. Y me encanta lo que dice: y reinó en su lugar su hijo Salomón. Es que cuando hacemos las cosas bien, nuestros hijos, nuestra descendencia gana. Y Salomón ganó. El caso de Salomón es algo aparte, pero Salomón ganó. Salomón inicialmente empezó a cosechar lo que su padre había hecho. Al comienzo fue agradable a los ojos de Dios y Dios le dijo a David: tú no me construirás templo, lo hará uno salido de tus lomos, hablando de sus hijos. Y él me edificará casa. Y esto es hermoso, esto es glorioso. Porque eso es lo que pasa cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nos encontramos con el propósito, con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy se vende de que usted tiene un propósito, pero es su propósito, no el de Dios, y que usted tiene que imponérselo a Dios, y que usted tiene que obligar a Dios a que cumpla su propósito en su vida, su plan, o como se habla hoy, ¿no?, su proyecto de vida. Entonces lo invitan a pactar, a sembrar y a hacer locuras de estas, pero si no lo manda la Biblia. El propósito y el plan y la perfecta voluntad tiene que salir del corazón de Dios. Usted y yo hemos sido llamados y escogidos para hacer el plan de Dios. ¿Cuál es? No lo sé, yo no le puedo decir cuál es su plan, pero sí le puedo decir que si usted busca a Dios de todo corazón, si usted se acerca a Él de todo corazón, Él le va a hablar y le va a explicar qué tiene para usted. Dice que tiene para cada uno de nosotros pensamientos de bien y no de mal, de vida y no de muerte, de bendición y no de maldición, y yo lo creo. Así es. Que sea grande o pequeño, no lo sé. Pero Dios no mira el que hizo el plan más grande o el más pequeño. Dios sencillamente hace lo siguiente: este hombre le revelé mi voluntad, le enseñé mis planes para su vida, Él los abrazó y Él los cumplió y se esmeró hasta el último día de su vida para andar en mi perfecta voluntad. Y eso es lo que importa. Así que el pastor que tiene 100,000 miembros, 50,000, 200,000, que tiene una iglesia, o el que tiene 50 iglesias porque ha abierto por todas partes del mundo y todo, Dios lo que va a mirar es que estuvo en su voluntad. Sabía que hay hombres o mujeres de Dios que han hecho grandes cosas en el ministerio, en su ministerio, en la obra del Señor, pero que Dios no los mandó, no era el plan de Dios. En cambio hay otros que no han hecho mucho, tal vez no tienen la iglesia más grande, tal vez no tienen el pueblo más importante, más VIP y todo,
pero estuvieron siempre en la voluntad de Dios. Y eso el Señor lo llama benditos de mi Padre. Y ahí es donde tenemos que estar. David murió cumpliendo el propósito de Dios. Murió viendo la gloria de Dios, dejando un legado que no solamente bendijo al pueblo al que él dirigió, al que él gobernó, sino también a su descendencia. Que si ellos más adelante se desviaron o algo, ya era problema de ellos. Pero lo que dependía de David había hecho la tarea y la había hecho bien. De eso se trata. Lo bendigo, lo deseo lo mejor del Señor y que usted entienda cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Antes de decir, Señor, este es mi proyecto de vida. O antes de decir, desde niño yo he pensado esto, yo he querido esto. No, Señor, esto yo quiero que me reveles y me digas qué debo hacer, qué tienes para mí. Y el Señor en su amor, en su misericordia, en su sabiduría, le dirá, le mostrará y le dará los recursos y determinará los tiempos para que usted cumpla el propósito. Un abrazo para todos. Recuerde que mañana es día de ir a la iglesia. Estos devocionales, yo no busco que usted reemplace la iglesia. Estos devocionales son tips para que usted estudie la palabra y para que usted le hable a otros de las maravillas de Dios. Pero usted tiene que pertenecer a una iglesia local. Usted tiene que tener un pastor. Usted tiene que congregarse y sujetarse a esa autoridad espiritual que Dios ha puesto en el pastor donde usted va. Y usted tiene que buscar a Dios. Y usted tiene que caminar tomado de la mano de Dios. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Y que este fin de semana sea un fin de semana de grandes, ricas y abundantes bendiciones para todos. Dios les guarde.